Muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando con nuestra segunda sesión correspondiente a la semana 4, que derivado de esta es la unidad 4 denominada Semana de Integración de Saberes, donde el propósito principal de esta semana es integrar todos los conocimientos que hemos adquirido a través del proceso administrativo para la construcción de una web. Como una construcción de una web, una construcción en la que debe de tener un menú funcional, submenús, debe de tener imágenes alusivas al tema, debe de contener recursos de video, recursos de audio, todos los elementos que nos expone el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16. Estos elementos son importantes para poder realizar el trabajo de investigación que estamos realizando para presentar nuestra etapa final. Ok, disculpe, se fue el audio y el video. Entonces, vamos a ver ahorita, vamos a retomar unos puntos importantes que estuvimos viendo en la sesión pasada, pero vamos a recalcar también otros puntos que son importantes para esta semana. Recordemos que en esta semana íbamos a encontrar dos foros, el que era el foro de debate y foro de participación individual asesor virtual. Lo vuelvo a compartir para que no vaya a haber confusión con este. Solamente vamos a integrar información dentro del foro de debate con la pregunta detonadora ¿por qué la tecnología es emergente? A partir de ello vamos a generar el campo de discusión para generar réplicas a sus compañeros con relación a la pregunta detonadora. Posteriormente, ya cuando el estudiante tenga la construcción web y su recurso de video, la va a compartir dentro del foro de debate para que se genere también las réplicas hacia su construcción web, en la que los demás compañeros deben de hacer alusión si contiene los elementos de una construcción web o cuál fue lo que más les llamó la atención de su construcción o qué podrían mejorar con relación a las construcciones web y los recursos de video. Esto, el foro de debate va a dar cierre el día domingo a las 23 horas con 55 minutos, por lo que es importante que antes de que cierre la plataforma ya se haya integrado la construcción web y lo que es el recurso de video. También vamos a encontrar la parte importante que al finalizar el módulo, ya los estudiantes que van a conocer el día miércoles quiénes fueron los que tienen calificación aprobatoria y quiénes se van al periodo de recuperación. Este periodo de recuperación, como les he compartido, viene una semana después, 7 días posteriores al inicio de la nueva generación de ordinarios del módulo 23, en la que se les da el acceso a los y las estudiantes para que puedan volver a integrar las etapas en las que no tuvieron una calificación aprobatoria. Esto con el fin de que obtengan su certificado de preparatoria, dado que al finalizar el módulo les va a llegar la invitación a la ceremonia de graduación. Sin embargo, si no cumplimos con la aprobación del módulo 23, todavía no somos acreedores a ese certificado de preparatoria, por lo que todavía no hemos egresado de prepa en línea CEP. Esto va a ser importante para que podamos volver a reestructurar las actividades que no tuvimos el acceso a una ponderación pasable o aprobatoria. Es para que lo tomemos en cuenta y no se nos vaya a ir, porque al final son 14 días naturales que vamos a tener para poder realizar nuestras actividades. Otro punto importante es el contenido de las extensiones de tiempo, como les he compartido. En esta última semana ya no se otorgan debido a que la plataforma debe de cerrar el día miércoles a las 23 horas con 55 minutos. Ya debe de conocer el estudiante tanto la puntuación final del módulo, más los puntos asignados en la participación individual asesor virtual, más los puntos que le otorgan los espacios abiertos para el aprendizaje que yo se los he colocado, más las participaciones de los foros de clase, los informes de reflexión, el tiempo que ha permanecido el estudiante dentro de la plataforma también tiene una ponderación. Entonces, todo esto les va a ayudar a que puedan tener una calificación aprobatoria y pues posteriormente ya sabrán su promedio final. Y vamos a iniciar entonces con la presentación de lo que estamos observando sobre lo que es una construcción web. He visualizado algunos trabajos que ya han compartido, algunos están más que perfectos.
y relativamente les agradezco que estén tomando a consideración las recomendaciones que se han trabajado durante las fases. Y esto es una parte muy importante que veíamos en la última sesión, porque el proceso administrativo tiene su naturaleza en cierta estructuración, por qué la etapa de planeación debe de conllevar una introducción, por qué el escribir en tercer persona, por qué el evitar la primera persona, porque trabajábamos con proyectos de investigación, proyectos en los que relativamente estábamos enfocados en la palabra concientizar. Entonces, toda esta palabra que tiene un mundo o está generalizado en un universo de población, que era la sociodemografía que trabajábamos, debería de contener una estructura adecuada. Todo esto para que en su momento, cuando estamos llegando ahorita a la construcción, a ustedes se les facilite solamente copiar y pegar. Algo que les quiero compartir es que, ¿qué sucede si yo hago caso omiso de las recomendaciones y seguimos compartiendo dentro de la construcción web la información que estaba errónea? Lógicamente no vamos a ser acreedores a pasar la actividad final, por lo que les he compartido de igual manera que si tienen alguna duda con relación a lo que están estructurando, con toda confianza se pueden acercar para que yo les pueda apoyar, para que en su momento, si a lo mejor yo ocupo la fase 3, la fase 4, la fase 5, la fase 6, yo la suba de una manera, pues vamos a hablar no tan perfecta, pero sí de una manera que se haya corregido la mayor parte de la retroalimentación. Porque es tan importante esto? Porque al final la presentación final, que es su construcción, no solamente la visualiza el asesor virtual, la va a visualizar también Prepalínea CEP. O sea que quiere decir que el sustento que esté en la calificación final también lo va a visualizar Prepalínea CEP dentro de su portafolio de aprendizaje. Entonces sí es muy importante que nosotros empecemos a reestructurar y podamos compartir la información de una mejor manera. Dentro de las instrucciones de su fase final les indicaba puntualmente que a partir de los productos resguardados vamos a hacer nuestra construcción web. Pueden tomar cuantos productos resguardados hayamos tenido. Es decir, los productos, lo recalco, los productos resguardados se refiere a las fases que estuvimos trabajando. Fase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero no dice la instrucción a partir de partes parciales de la información trabajada. Por lo que sí es importante que si yo coloco el objetivo general, debe de incluir la introducción, debe de incluir el objetivo general, debe de incluir los objetivos específicos y debe de incluir la meta. Si yo coloco la justificación, lo que se trabajó no fue el guión, lo que se trabajó fue el recurso de audio. O sea que lo que yo tengo que insertar en mi construcción web es un link, un hipervínculo, el audio propio dentro de la construcción para poder determinar la fase 2. La fase 3, lo que se trabajó fue la tabla de actividades, tareas y recursos, el diagrama de flujo y lo que les compartí, que el recurso de video, pero las preguntas se pueden ser de esta manera como lo trabajaron en recurso de video. En la fase 4 se trabajó con la tabla de perfiles más el organigrama. En la fase 5 fue la tabla de recuperación de la fase 3 junto con los tiempos de realización para la elaboración de nuestro diagrama de Gantt. Y en la fase 6 el análisis de los escenarios y la pregunta de los estándares. Entonces, todo esto es lo que se refiere a los productos resguardados. Pero si yo agarro y voy copiando parcialidades de las fases, cuando hayan o lean su retroalimentación, van a encontrar palabras como que no hay arquitectura en información, la distribución no es piramidal, porque la distribución piramidal que nos indica las construcciones web parten de lo básico a lo complejo, o sea, va por etapas. Yo no puedo compartir en mi construcción web, primeramente poner información de la fase 3 y posteriormente al final poner información de la fase 1, porque esto impacta en la parte de la información estructurada, la información piramidal. Entonces debe de ir como lo trabajamos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6, adecuando a las necesidades de lo que ustedes quieren que su público objetivo vea. Como les compartía, todo lo demás que venga dentro de su construcción web va a ser de su creatividad, pero debe de contener imágenes, debe de contener elementos multimedia, debe de contener recursos de video,
debe de contener hipervínculos, botones dinámicos. ¿Por qué? Porque todos estos elementos nos sirven precisamente para generar la construcción, un menú funcional. No se le solicita un submenú, pero un menú funcional sí, porque si yo adjunto o envío una URL a la semana de integración de saberes en la que, supongamos que lo que está en el fondo de mi presentación es mi construcción web, yo no tengo ningún menú, todo se desplaza en la misma página, quiere decir que no tengo un menú funcional. Al no tener un menú funcional como nos indica la parte de la construcción web, quiere decir que entonces no es una construcción, no hay un diseño web, sino es una landing page. Y como les compartí en la sesión pasada, las landing page viven dentro de las construcciones web. Landing page, blogspot, todos son elementos que se integran dentro de una construcción web. Entonces, ¿cuál es la función principal que tiene una construcción web dentro de nuestro proyecto? Presentar información confiable, presentar información fidedigna que ayude al público objetivo a leer, a adentrarse a su proyecto. Por eso, dentro de una construcción web, ustedes van a encontrar información institucional, información de gobierno, información de promociones, información de alguna tienda en específico, pero para que puedan navegar dentro de esas secciones, tiene que contener un menú funcional. Y eso va a ser el parteaguas de la construcción de nuestro video, que también en el inciso E nos indica que la función del video es que nosotros presentemos nuestra construcción web y la funcionalidad de cada uno de los segmentos. Vamos a mostrar las secciones de nuestra construcción web, pero esta no nos indica que tiene que ser capturas de pantalla. ¿Sí? Entonces, si yo coloco capturas de pantalla, esto nos resta puntuación porque no estamos cumpliendo con el aprendizaje esperado, que es mostrar la usabilidad y la funcionalidad de nuestra construcción web. Entonces, esto va a ser la parte importante que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro recurso de video. Es una cuestión realista en la parte que yo les compartí desde el inicio de los módulos, desde cuando comenzamos a trabajar. Les he tratado de manifestar todas las instrucciones para que ustedes la profundicen, pero al final no las llevan a cabo como debe de ser, porque realmente como la función del asesor es solamente brindar la temática, a brindar lo que hay dentro del contenido semanal. O sea, yo debo de abordar la historia de la web, debo de abordar de dónde nace, cómo se hace, qué es un hipervínculo, qué son los botones call to action que estábamos viendo en la sesión pasada, la historia de Tim Berners-Lee, cuál es la línea del tiempo del Internet, o sea, todos estos elementos y lo que es referente a sus actividades, yo no debo de tocarlas porque también yo impacto en la parte de quitarles esa parte del análisis reflectivo de las instrucciones que se solicitan, porque el estudiante debe de leer puntualmente qué es lo que se requiere. A raíz de la lectura, nosotros vamos a investigar, ok, este me está pidiendo sobre los productos resguardados. Bueno, hago una pregunta concisa. Disculpe, ¿cuáles son los productos que se refieren a productos resguardados? Ok, ya se comparte específicamente. No yo brindar las instrucciones porque al final, pues entonces quito esa parte y dejo de que ustedes reflexionen con relación a las actividades que están solicitando, pero sin embargo, intento de que puedan conocer cuál es la importancia que tiene cada uno de los aprendizajes esperados que tenemos nosotros en estas fases. Y que de igual manera todo está muy relacionado a la parte del diseño web. Recordemos que nosotros no estamos estudiando en la actualidad para ser diseñadores, para ser informáticos, estamos conociendo estructuras. Desde que inició el módulo 23, empecé a hablar sobre estructura. Estructura del proceso administrativo, estructura de la gestión de recursos, estructura organizacional interna, estructura de la técnica SA, estructura de los tiempos que debe de contener un proyecto social. Entonces, todo lo que nosotros estuvimos trabajando se llama estructuración, con el fin de poder conocer esa metodología, que a su vez, ¿qué es una metodología? Metodología, estudio de método, entonces estudio de los métodos o los pasos que debemos de seguir
para poder elaborar cualquier término que estemos elaborando, ya sea un proyecto social, ya sea una estructuración de gestión de recursos, ya sea una estructuración organizacional. Entonces son pasos puntuales que nos van a servir para poder elaborar lo que nos solicitan. Cuando hablamos de estructura del diseño web, hablamos de ciertos elementos que debe de contener, que es nuestra tarjeta de presentación. Vean a su diseño web como esa carta de presentación que ustedes le hacen al público objetivo sobre su proyecto. Y de igual manera, a modo de ejemplo, ¿no? Vean su construcción web como si estuvieran solicitando un empleo. Cuando nosotros vamos a solicitar un empleo, nuestra carta de presentación es nuestra apariencia, la presentación, el dominio de la información, cómo te ve el reclutador, vas vestido con una camisa formal, vas vestido con un pantalón formal, vas a una entrevista de trabajo, vas seguro de lo que vas a exponer, vas seguro de lo que vas a decir, porque a su vez el tener seguridad de lo que estamos haciendo nos da seguridad también de que la persona que está enfrente de nosotros, que es el reclutador, no nos vea como una persona que está tergiversando la información con el fin de obtener un puesto adecuado. Entonces, si yo lo traslado a la parte de nuestra construcción web, vean que si un usuario entra a su construcción web y ve una página desestructurada con los textos sin justificar, con imágenes que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto, con recursos, con botones que no son funcionales, que al momento de darle clic no hay ninguna acción sobre el botón, o sea, no son usables. ¿Qué va a hacer el usuario? Pues lo que va a hacer es simplemente cerrar, darle en la X en la parte superior derecha, y esas páginas son las que acaban en el limbo. Por eso les compartía que la posición SEO. Cuando hablamos de SEO en la parte de Google, hablamos de posicionamiento. Y cuando hablamos de posicionamiento, hablamos de la cantidad de personas que se mantienen navegando. Por ejemplo, Prepa Línea CEP tiene una herramienta para validar cuánto tiempo se mantiene el estudiante dentro de la plataforma por día, por semana, por mes, para que puedan relativamente conocer cuánto tiempo le dedican a su estudio. Hay personas que a lo mejor entran solo 15 minutos al día, medio revisan la información. Entonces, todo esto nos sirve para tener una posición SEO dentro de la navegación Google. Si yo le doy Secretaría de Educación Pública en Google, me aparece en la primera. Quiere decir que millones de usuarios entran a visitar la página. Pero la función no solamente es entrar a visitar la página, es que encontremos información confiable que nos permita adentrarnos a lo que nosotros queremos buscar dentro de esa construcción web, ya sea recursos educativos, ya sea recursos sobre algún directorio que queramos buscar, alguna persona que queramos encontrar para comunicarnos, algún correo que queramos buscar para solicitar informes de alguna situación. Entonces, ese mantenimiento de buscar información es lo que nos permite a nosotros sobrevivir dentro del mundo del Internet. Las páginas, cuando no tienen una buena posición SEO, van a encontrar que aparece los números o los numerales que vienen dentro del navegador, que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 50, 60. Y de verdad, un día que tengan tiempo, dedíquense y vean y denle a las últimas páginas y se van a dar cuenta que ya no hay visitas. Esas páginas que están en el 50, 60, 70 lugar, o la parte del décimo lugar, en décimo lugar, perdón, en la página 100, van a ver que ya son páginas que están en el olvido. Esas páginas empiezan a eliminarse del sistema porque ya no hay visitas en esa página. Entonces, la única opción que tendría una página para sobrevivir dentro de lo que es el mundo de la telaraña de información es que pague un posicionamiento. Pero ¿de qué le va a servir invertir un recurso económico para pagar su posicionamiento dentro de la navegación Google si al final no hay información confiable? Va a volver a suceder lo mismo, que el usuario no se va a mantener dentro de su diseño web. Entonces, Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado el mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web. Cada página o sitio web debe de contar con un diseño pensado en el usuario para comunicar.
Desde ahí nace la parte de la metodología de arquitectura del diseño. ¿Qué tipografía de letra le pretendo poner a mi construcción web? ¿Por qué no puedo usar una letra cursiva? Porque a veces yo digo, no usen letra cursiva, pero nadie se tomó el momento para preguntar, ¿y por qué? Precisamente en la tipografía de letra, en la construcción web, te dice que la letra cursiva es una letra que dificulta la lectura en personas de discapacidades o con capacidades diferentes de visualización. Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un problema de visión con mi ojo izquierdo, en la que si yo no tengo una letra suficientemente adecuada, pierdo la noción del tamaño, de lo que es la profundidad de la letra. Entonces, yo tengo que pensar en el usuario, porque no todos tienen una visión aguda, tengo que pensar en ellos para poder mostrar esa función de la letra y que puedan leerlo. Ahora, ¿por qué se utilizan diferentes elementos? ¿Por qué no ocupar dentro de una construcción web solamente pura letra? ¿Por qué te dice que una construcción web debe de tener elementos multimedia, recursos de video, recursos de audio, entre muchos recursos que existen? Porque precisamente todas las personas tenemos una capacidad de aprendizaje muy diferente. Hay personas que son kinestésicas, hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas. Entonces yo debo de contemplar que cada aprendizaje esté redireccionado para cualquier tipo de universo de población. Yo no solamente voy a pensar en las personas que leen o que les gusta la lectura. Va a haber personas que digan, no, me da flojera leer. Entonces, pero tengo un video. Entonces vamos a ver el video. A ver qué dice. El video tiene doble propósito. Ver, escuchar. Entonces ahí tengo doble propósito. El audio tiene un propósito. Bajo un podcast, bajo un recurso de audio, me cuesto en cama, pongo el audio y empiezo a escuchar lo que están diciendo. Es una forma de aprendizaje. Entonces, todo esto implica conocer cuál es la noción, cuál es el público objetivo, qué es lo que esperan conocer de mi proyecto. El diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño y la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren, de lo que les comentaba, navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de la información, además de interacción entre audio, texto, imagen y video. Es decir, que yo debo de buscar la manera de que estos elementos que yo coloque sean alusivos a lo que estoy planteando, o sea, mi proyecto. Imagínense que yo estoy hablando de un proyecto de escasez de agua y pongo un video sobre tira de basura. Yo la primera pregunta que haría sería en las sociedades, ¿qué relación tiene la tira de basura con la escasez de agua? Es que yo lo hilé con esta parte de que al tener escasez de agua, pues lógicamente la gente tira la basura porque no puede lavar sus domicilios. Sí, pero el problema es que tú lo relacionaste, pero el público objetivo no lo va a relacionar de la misma manera que la relacionamos nosotros. Por eso, todos los elementos que debe de tener una construcción web debe de tener una interacción, o sea, debe de tener una congruencia en los elementos que estemos ocupando para poder construirla. Vamos a ver este pequeño video que anexé. Le voy a poner subtítulos porque no se escucha el audio.
O sea, de hecho, ¿se imaginan qué tan grande hoy en día es la www, que en su momento se llamaba Mesh? Podemos conocer que hoy podemos dictarle a Google lo que queramos buscar y es una manera accesible de poder buscar información ágil. De ahí nace lo que es el tema de tecnología emergente. ¿Por qué la tecnología es emergente? Porque son tecnologías convencionales, son tecnologías que nacen para satisfacer la necesidad del usuario de un producto o un servicio que quieran rehacer. O sea, la tecnología, como su nombre lo indica, emerge, surge, converge de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La visualizan en el cliente objetivo. Por ejemplo, cuando nacen las primeras tecnologías de construcción web, que en su momento no existían o que era muy difícil tener acceso a tecnologías que nos permitieran subir un menú funcional, poner un botón dinámico, integrar una imagen en movimiento, teníamos que aprender algo que él compartía, el XML o el HTTP. O sea que para poder elaborar una construcción web en sus tiempos tenía uno que adentrarse al mundo de la informática a través del MS2, a través de utilizar Index, a través de utilizar la tecnología Java. Entonces, JavaScript era tan complicado, entonces de repente tenía uno que buscar información en el Internet, tutoriales para poder hacerlo y al final no salía como esperábamos. Entonces, todo esto permitió a un sector informático decir, hay un área de oportunidad y esa área de oportunidad va a radicar en que no toda la gente tiene el conocimiento o la noción de poder crear una construcción web. Entonces, yo, informático, voy a crear un sistema que me permita ofrecerles una construcción web, pero parcial. ¿Por qué parcial? Porque ahí viene la parte del merchandising. ¿Por qué parcial? Porque no les voy a ofrecer todas las herramientas. Va a haber paquetes que van a tener que pagarme para que yo pueda ganar. Porque dentro de la administración vamos a encontrar la palabra ganar, ganar. Gano yo y gana el público. ¿Por qué? Yo les voy a ofrecer una versión básica que la pueden probar. Pero si, por ejemplo, quieren utilizar herramientas sofisticadas para una página de internet personalizada y que ya no tenga el término wix.com, sino yo quiera un dominio propio. Por ejemplo, van a encontrar dominios como .es, que es España, .ar, que es Argentina, .br, que es Brasil, .fr, que es Francia. Por eso nosotros tenemos el .mx, porque es México. Entonces, todos esos dominios son porque son comprados, o en su caso hay personas que se dedican, informáticos, a la creación de lo que son sistemas de XML propios, con el .com. Entonces, para poder mantener una navegación confiable. Una página web dice, buenas noches, hoy veremos el propósito de la Semana de Integración de Saberes a través de su proyecto final, un diseño web. ¿Qué hacer? Vamos a retomar las instrucciones para los estudiantes que no tienen la posibilidad de accesar a estos espacios y que se quede grabado como apoyo y material educativo para que lo puedan realizar de una manera íntegra. Construye tu página web con los productos que resguardaste durante el módulo. Selecciona aquellos que consideres más relevantes para que tus compañeros de asesor virtual conozcan de tu proyecto. Recuerda que tienes la libertad de utilizar la herramienta que decidas para la elaboración de tu página, pero si tienes dudas al respecto, consulta los siguientes recursos. Diseño de páginas web, infografía que se encuentra en la semana 3. Catálogo de tecnologías emergentes que se encuentra en el contenido extenso de la unidad 3 a partir de la página 16. Y todo esto es relevante a los temas que son las fases que estuvimos trabajando desde fase 1 hasta fase 6. Bien, se acabaron los primeros 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos de la liga y ahorita nos volvemos a conectar para darle continuidad.